con Octavio, ¿de acuerdo? En esta librería. Él ya ha venido muchas veces a Santander, pero tenía que conocer este espacio, un espacio de divulgación y de generación de conocimiento también, de conocimiento contracultural, contrahegemónico, alternativo, y necesitaba estar aquí Octavio también, ¿no? Acudir a este espacio, insisto. Para mí es un inmenso placer poder presentar un libro de Octavio, bueno, ya desde hace años que nos conocemos y además que, bueno, es cómplice de causa común y por lo tanto, aparte, ya sabéis, no hace falta prácticamente presentarle, ¿no? Pero yo aún así me permito hacer un esbozo de su trayectoria, un esbozo, claro, lógicamente demasiado breve porque podríamos estar aquí varias sesiones, ¿no? ¿Qué podríamos destacar de Octavio que no conozcáis? Bueno, sabéis que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba, em, galardonado, ¿no? Hay que decirlo también. Bueno, es miembro también de la Red Feminista de Derecho Constitucional y demás, ¿no? Es activista, es multifacético, eh, es de todo, Octavio Salazar, ¿de acuerdo? Galardonado, pues con, por ejemplo, el premio, seguramente que sientas mucho orgullo con ese premio, ¿no? Ese galardón que te concedió la Federación de Mujeres Progresistas, Ajá. ¿no? de España. Y aparte de eso, ¿no? Como hombre progresista, ¿no? Aparte de eso, el premio Leonor de Guzmán, ¿no? Que concede la Universidad de Córdoba también, por investigación, tiene esa faceta de investigador, como jurista, como activista, como gran comunicador. Eso también es. ¿Y por qué resalto esto? Porque en estos tiempos, ¿no? Siempre debería haber sido así, ¿no? Que hay que aunar, ¿no? Ese alma, por un lado, académico, ¿no? Investigador y también, por otra parte, saber comunicar, ¿no? Hacer más digerible una serie de contenidos, ¿no? Dentro de los espacios a veces demasiado encapsulados de la universidad, ¿no? Ese contacto sociedad-universidad, esa relación, estrecharla, ¿no? Es decir, ese compromiso social que Octavio muestra cada día, ¿no? En su actividad frenética, ¿no? Muchas veces le pregunto, ¿cómo sacas tiempo, ¿no? La gestión del tiempo, los tiempos también, ¿no? Eso también el feminismo lo está redefiniendo, ¿no? Como, y reformulando en el sentido de dirigirnos hacia una sociedad en la que compartamos los cuidados, porque a las mujeres también se le extrae esa incluso plusvalía, ¿no? De género, por decirlo así, todo ese tiempo que las mujeres en general dedican al cuidado y que los hombres nos hemos volcado más en el ámbito de lo público y es una forma también, lo digo así, de explotación, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué puedo más destacar? Sus libros, sus obras, ¿no? Ya conocéis La vida en común, ¿no? Que es una obra muy de actualidad, ¿no? Aunque parezca que el COVID está lejano en el tiempo, ¿no? Pero las concepciones espacio-tiempo últimamente se nos están desvirtuando. Parece que nos alejamos de un escenario que parecía distópico y lo vivimos así y ahora quizás nos encaminemos hacia otros, ¿no? Por desgracia. El hombre que no deberíamos ser también, por otra parte, o Al amparo del feminismo. Títulos como, por ejemplo, para mí fue de referencia en cuanto le conocí, ¿no? Para la confección de mis trabajos, etcétera. Masculinidad y ciudadanía, que es un libro que conservo con mucho cariño en mi librería. La gestación para otros, ¿no? Ahí podríamos hablar luego y te preguntaré, y ahí te puedes explayar si tú quieres o no, sobre, todo el mundo estará esperando su análisis, su crítica sobre el cuento de la criada, ¿no? Eh, Em, editoriales en las que ha publicado estos libros. Bueno, La igualdad en rodaje, que no se me olvide, porque entronca mucho con esta obra, que recomiendo su lectura ya desde un principio. Bien, ahí tuve yo la suerte de reseñar ese libro en la revista Deusto y la verdad es que fue un placer para mí y un honor. Su novela, ¿no? Que el autorretrato de un macho disidente, ¿no? Es muy sugerente y es una obra súper interesante. También cultiva la novela, también sé que polifacético donde los haya. Y editoriales como Tirant Blanche, ¿no? Como donde ha publicado, como Dickinson también y efectivamente Planeta también, ¿no? Es decir, que se mueve como pez en el agua en cualquier género y como en su faceta de cinéfilo también empedernido, etcétera. Y por lo tanto, este libro es una guía también, de alguna forma, porque esta compilación de reseñas, ¿no? nos permite también, ¿no? llegar al sentido común, del imaginario común de la gente, de los productos audiovisuales que consumen, por desgracia, también en gran parte, ¿no? Pero también hay
quienes visualizan un producto audiovisual, pero están analizándolo y lo están degustando, ¿no? De una forma crítica y a la vez con deleite cinematográfico, ¿no? Entonces hay diversas formas de acercarse a una película y en el caso de Octavio Salazar lo hace con enorme brillantez a lo largo de este libro, etcétera, ¿no? Que es una compilación de, lógicamente, de reseñas que ha publicado en el diario.es, en Tribuna Feminista, en Público, corrígeme, en The Huffington Post, en la sección de mujeres del país, etcétera, ¿no? Y demás. Bueno, decir que es gran compañero, activista, amigo y que para mí es un enorme placer que esté aquí. Primera pregunta, te la lanzo. El título, ¿no? Empezó por el principio o el final. No sé si el final es el momento en el que uno escribe el título. Yo en mi caso a veces lo hago así, otros compañeros y compañeras lo hacen de otra forma, pero el título nos remite, no lo sé, ahí nos explicas tú, ¿no? Es decir, si has elegido el título porque de alguna forma querías reflejar ese ideal de masculinidad, ¿no? Etéreo que está, no es tan etéreo porque luego se materializa en las relaciones de género y en las prácticas de los varones, ¿no? En la interrelación con las mujeres y con el planeta incluso. Esa, ese ideal que está en los cielos, ¿no? O John Wayne está muerto o está vivo, hay que deshacerse de John Wayne. Es decir, ya se ha resignificado tanto la masculinidad que John Wayne es un ente perdón, un arquetipo caduco, o hay algo todavía de John Wayne en nosotros, sobre todo, ¿no? En fin, ilústranos al respecto sobre todas estas cuestiones. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Gracias a las compañeras de La Vorágine por su hospitalidad y por acoger esta presentación. Por supuesto, a Jesús, que ha sido el artífice de este encuentro y de que sea posible esta tarde que aquí se vuelve tan cálida, ¿no? Pese al frío que hace afuera. Y que es un compañero. Venía en el tren, venía pensando y no lograba situar en el tiempo, Jesús, el momento en el que llegamos a coincidir. Sé que hubo una serie de personas que nos pusieron más o menos en contacto, pero ya se me perdía un poco en la memoria el momento en el que contactamos, que además recuerdo que era un tiempo en el que el análisis de la masculinidad era todavía como un terreno muy virgen, ¿no? Podemos decir, ¿no? En el mundo académico español y luego afortunadamente, pues ahora hay posgrados, se hacen TFM, TFG, hay compañeros, compañeras que están escribiendo sobre el tema, pero en aquel momento, cuando yo te conocí y empecé a tener contacto contigo, pues éramos muy poquitos realmente, ¿no? Los que estábamos en esos temas, ¿no? Recuerdo con Manuel Buendía, que está por aquí también, por las redes sociales, ¿no? En un blog que él tenía, ¿no? Y que escribía sobre estos temas. Era como los recuerdos que me quedan ya como lejanos en el tiempo, ¿no? Congreso de Sevilla, éramos 4 chicos, yo creo. Efectivamente, un congreso de Sevilla de Éramos investigación 4 sobre gatos. género, eso Sí. es. Eso es. Un congreso en Sevilla de investigación, efectivamente, y ahí tú ya contaste lo que afortunadamente luego se convirtió en tesis, por el cual te doy la enhorabuena aquí en público. Y por favor tenéis que leer el libro que ha hecho Jesús sobre hombres feministas, ¿no? Yo creo que lo importante para mí de estar hoy aquí con Jesús no es solamente el hecho en sí de presentar el libro, sino el hecho que de alguna manera vayamos construyendo también pues como esa especie de genealogía, ¿no? Que es muy importante, ¿no? En los activismos y en las luchas, y que en el caso de los hombres que estamos en esta historia de la igualdad, pues realmente, como dice José Ángel Lozoya, nuestro amigo sevillano, esto ni siquiera llega a movimiento, es como una especie de meneillo, pero que realmente no es movimiento, ¿no? Entonces en ese meneillo estamos algunos y por eso es tan importante, creo yo, que nos encontremos aquí y que además tú hayas hecho un libro tan buenísimo a partir de tu tesis sobre ese recorrido histórico de dónde empezaron los hombres, ¿no? A comprometerse también con la igualdad, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias y por supuesto gracias a todas y a todos los que habéis venido a pasar este rato aquí, ¿no? Y espero que más allá de que sea un diálogo entre Jesús y yo, sea un diálogo con todas las personas que nos acompañan. Bueno, empiezo por el título, ¿no? Que me preguntas, ¿no? Hay muchas referencias que se entrecruzan en el título, ¿no? De entrada, como muy obvio y a muchas os sonará, ¿no? Hay un homenaje implícito a Pilar Miró y a su película Gary Cooper, que está en los cielos, ¿no? Yo creo que para quienes miramos el cine con la perspectiva de género, la figura de Pilar Miró, pues una figura de referencia y en un momento de la historia de este país
donde hacer unos determinados relatos no era lo habitual y una mujer que rompió determinados moldes y que sufrió también determinadas consecuencias en su trayectoria política. Y entonces, bueno, hay un homenaje, ¿no? A esa también genealogía de directoras mujeres, ¿no? Pero evidentemente el personaje de Gary Cooper a mí no, aunque podía ajustarse un poco al patrón, no me parecía como tan obvio como si el de John Wayne, ¿no? Porque además, y este sería el segundo elemento del título, una de las películas que aparecen reseñadas, que es Una pistola en cada mano, una película de C.S. Gay, que es muy interesante, recomiendo que si no la habéis visto que la veáis, porque hay un retrato de toda una serie de hombres cuarentones que están en un momento de crisis absolutamente desubicados, ¿no? En un momento donde además sus compañeras, las mujeres, ya han alcanzado un nivel de autonomía, ¿no? Y de autoconciencia, ¿no? Que las sitúa en un nivel distinto a las generaciones anteriores. Bueno, pues en esa película hay un diálogo que siempre lo he retenido en la memoria, que mantienen Ricardo Darín con Luis Tosar, y entonces el personaje que hace Ricardo Darín le cuenta a Luis Tosar que para él siempre ha sido una referencia a John Wayne, ¿no? Y las películas que él veía de pequeñito de John Wayne, porque para él ser un hombre significaba ser como John Wayne, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedé con esa escena, con ese diálogo, y cuando desde la Moderna, ¿no? La editorial, que es la que me propone hacer este libro, no ha sido una iniciativa mía, sino más bien de la editorial, y empezamos a darle vueltas al título, pues de repente pensé que podía ser un título sugerente, porque creo que además el modelo de masculinidad que representa John Wayne, pues tiene que ver con ese modelo hegemónico, patriarcal y por supuesto blanco, heteronormativo, rudo, ¿no? Que nos podría servir, ¿no? Como un filón maravilloso para el proceso de construcción, ¿no? En el que estamos algunos inmersos, ¿no? Y fíjate, yo hace nada acabo de leer un libro que me ha parecido absolutamente demoledor, que lo acaba de editar Capitán Swing, y que se llama Jesús y John Wayne, que, bueno, lo leí inmediatamente porque por la conexión con John Wayne rápidamente me fui a leerlo. Es un libro de una periodista norteamericana donde ella cuenta el papel tan importante que ha tenido en Estados Unidos, pero también en otros países, sobre todo de América Latina, el papel de determinadas religiones, sobre todo los evangelistas, en este contexto de reacción machista, ¿no? Y de rehabilitación de una cierta figura de la masculinidad, y donde para ese contexto, ¿no? La figura de John Wayne aparece como una referencia cinematográfica y cultural muy potente, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y te recogen toda una serie de textos periodísticos, de líderes políticos, donde insistentemente aparece John Wayne, sus películas, sus personajes, como esa referencia de la masculinidad perdida, ¿no? Para algunos, y que podríamos situar en esa ola, ¿no? Reaccionaria que estamos viviendo no solamente en Estados Unidos, sino en otras partes del planeta, como por ejemplo en nuestro país, ¿no? Entonces, fíjate cómo por dónde, ¿no? El prototipo que representa John Wayne, pues ha cobrado ahí todavía más peso, ¿no? En lo que ya te digo, fue un título que nos parecía, ¿no? Tanto a la editorial como a mí nos parecía sugerente y que reflejaba, pues yo creo que muy bien lo que yo trataba de analizar en las reseñas, ¿no? Y luego Paco Magrego, que ha hecho la ilustración de la portada, pues ha hecho la verdad que una composición ahí súper potente. Si luego os fijáis, porque yo tardé tiempo en darme cuenta, esa especie de collage, ¿no? Está llena de referencias, de conceptos, ¿no? Y de palabras, ¿no? Que tienen que ver con cosas que se trabajan en el libro, ¿no? Aparece por ahí patriarcado, aparece masculinidad, ¿no? Entonces es una imagen muy, muy potente, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene el título, ¿no? En definitiva. Entonces, has citado, ¿no? Masculinidades frágiles al fin y al cabo, ¿no? Y en un proceso de crisis reactiva, ¿no? A partir, bueno, ya me pongo el sombrero de historiador, y hablaríamos de la crisis de la masculinidad tradicional, cómo adjetivarla, incluso te llegas a preguntar cuántas crisis ha tenido la masculinidad, o O si si, está en crisis o siempre, si ¿no? está en crisis siempre, ¿no? Claro, Hay un artículo de ahora una autora que no claro, recuerdo, que claro. se pregunta aún así, dentro de la historiografía, ¿no? ¿Y la masculinidad siempre está en crisis? Vamos a ver, vamos a adjetivarla, vamos a ir más allá, ¿no? Porque hay modelos de masculinidad dentro del paraguas del lado hegemónico, ¿no? Y históricamente en ese devenir se va resignificando, redefiniendo, etcétera. Y hablando de masculinidades frágiles o masculinidades, ¿no? Para invitar al público a que lea, ¿no? La figura de Don Draper, Bueno, por ahí empiezo, sí. por ahí podríamos empezar, años Claro, 50, en las etcétera. series Mad Mad Men. Men, ¿no? Si no la habéis visto, también os recomiendo. Fíjate, yo esa fue la primera serie que hizo que yo me enganchara al mundo series, ¿no? O sea, Ese es yo el libro. soy muy cinéfilo, pero
hubo una época que me resistía a meterme en la dinámica de las series, ¿no? Porque me generaba, ¿no? Como una cierta inquietud, eso de estar enganchado ahí, a ver muchos capítulos. Y recuerdo que yo que soy muy de radio y soy muy insomne, supongo que por eso hago tantas cosas, Ah, porque duermo poco. Entonces una madrugada que estaba viendo la radio, una entrevista, no recuerdo la persona, era un chico al que estaban entrevistando, recuerdo que habló de esa serie y habló fijándose en los modelos de masculinidad que aparecían en la serie. Entonces yo me quedé con aquella copla y rápidamente me fui a empezar a ver la serie, ¿no? Y me enganché totalmente porque me parece una serie maravillosa, ¿no? De cómo está hecha y que nos ofrece un retrato, yo diría que magnífico, de justamente un momento, ¿no? De la historia reciente, ¿no? De esos años 50, 60, donde están empezando a cambiar determinadas cosas, donde las mujeres van empezando a conquistar determinados espacios en lo público, el mal pero que no donde, tiene nombre, ¿no? claro, la Betty Friedan, ¿no? Y todas esas mujeres, amas de casa, esposas que se sienten como la mujer de Don Draper, ¿no? Absolutamente ahí perdida en su rol. Y ese hombre, ¿no? Don Draper, ¿no? Que representa pues también esa masculinidad exitosa, competitiva, ambiciosa, pero luego al final también muy frustrada en el fondo, ¿no? O sea, que al final, no voy a hacer ningún spoiler, pero al final de la serie te das cuenta que el propio Don Draper es un tipo que yo creo que arrastra una losa que es la de la virilidad, ¿no? Y un montón hay de frustraciones emocionales y hay un final de la serie que de alguna manera yo me atrevería a decir que es una especie como Aquí de deconstrucción del taparos los oídos personaje, aquí, ¿no? ¿no? Porque No, no, no voy a contar nada más, ¿no? Pero sí, claro, me parece una serie buenísima y el personaje de Don Draper pues me parece perfecto y por eso el primer capítulo empieza por ahí. Un capítulo que, cada capítulo le he puesto un título que de alguna manera trata de darle sentido, ¿no? A sí, las reseñas que aparecen y el primero se titula Masculinidades omnipotentes porque yo creo que esa idea de la la omnipotencia, ¿no? patología Refleja de la muy bien omnipotencia. eso, la idea del poder hacerlo todo, del poder enfrentarte a todo, ¿no? Que al final es una ilusión de omnipotencia realmente, ¿no? No es algo real, ¿eh? Es realmente una ficción. Por eso cuando tú decías lo de la crisis de la masculinidad, yo creo que la masculinidad en sí está permanentemente en crisis porque nunca podemos llegar a alcanzar esa expectativa tan elevada que supone ser un hombre de verdad, ¿no? Con lo cual esa ilusión, ¿no? De autosuficiencia, de omnipotencia que tenemos los hombres, pues yo creo que al final se convierte siempre en una crisis permanente y en una permanente lucha por alcanzar ese horizonte, ¿no? Pero evidentemente, como muchos alcanzan las películas, ¿no? Pero no en la realidad, ¿no? Efectivamente. Hablábamos de la patología de la omnipotencia, ¿no? Mm, Que también encarnan otros personajes de otras series u otras películas. No todo son series ahora, ni Netflix ni mm, HBO, que luego entroncaríamos con ese cine, ¿no? O ese cine alternativo que sale de las esferas de lo mainstream, ¿no? mm, También que es importante tener en cuenta. Por otra parte, también hablas de masculinidades disidentes, ¿no? No todos. Es decir, que al fin y al cabo en el cine o en las series también aparecen referentes de forma excepcional, ¿no? Y que sorprenden, ¿no? Quiénes estarán ahí mm, detrás escribiendo. Luego hablaremos de guionistas y de mujeres claro, que, claro, que dirigen películas. eso es Además, en el fundamental. libro reconoces que cada vez eh, visionas o visualizas películas Ujú, de factura mujer, ¿no? De mujeres, mm, hechas por mujeres y dirigidas por mujeres, etcétera, encabezadas por ellas. Y bueno, tendríamos que salir, ¿no? De ese paradigma, de esa visión esencialista, ¿no? Las mujeres dirigen distinto por una cuestión connatural mm, a su esencia, ¿no? Sino que es una generación de una producción, en este caso mm, cinematográfica, situada mm, dentro de la jerarquía sexual y por la experiencia de opresión, ¿no? Y la mm. conciencia Claro. de opresión también, de Lo que pasa es algunas que ahí, mujeres dirigentes. claro, lo que pasa es que ahí partimos, Jesús, de una percepción de la cultura, ¿no? Que es tan androcéntrica que, claro, siempre he identificado que lo que hacemos los hombres representa, por así decirlo, lo universal y Genéricamente también lo humano. valioso, ¿no? Y las mujeres, lo que hacen las mujeres representa lo particular y, por supuesto, en una escala jerárquica inferior. Entonces, cuando hablamos de arte, de cultura, eh, todavía hoy yo creo que en gran medida, cuando se habla de cine hecho por mujeres, literatura hecha por mujeres, es como ponerle un adjetivo que tiende de alguna manera a devaluar lo que hacen, ¿no? Entendiendo que los temas que ellas abordan
no son temas universales o no son temas importantes, porque temas importantes son los que hacemos nosotros. Cuando yo creo que justamente en gran medida lo que están contando, por ejemplo, tantas directoras españolas en estos últimos años, es justamente hablar de los temas más importantes de la vida, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, pues con esos espacios que nunca los hombres hemos considerado que era nuestra responsabilidad, ¿no? Los cuidados, los afectos, ¿no? Por supuesto, la maternidad, la familia, ¿no? Todo ese mundo de lo privado doméstico que en nuestro orden androcéntrico pues no era relevante, no era importante, ¿no? Y que siempre habíamos visto, por ejemplo, los relatos cinematográficos como algo accesorio, secundario al personaje principal, ¿no? Pero no como el meollo, ¿no? Entonces yo creo que el gran salto al que estamos asistiendo es, por supuesto, que eso se está haciendo por parte de mujeres y que están colocando como un tema universal cuestiones que hasta hace nada, y todavía supongo que para muchos, se entendían que eran como propias, particulares de las mujeres y por lo tanto de un menor valor, ¿no? Ese término tan devaluador que implica lo femenino, ¿no? Nunca se dice literatura masculina, ¿no? Para calificar los libros que hay aquí, pero sí se utiliza con mucha frecuencia literatura femenina, en los medios, por ejemplo, en las revistas a veces culturales, pero con un sentido como muy hasta despectivo, ¿no? Diría yo, ¿no? Entonces ahí hay un problema de cultura, ¿no? De orden cultural, que también es uno de los grandes desafíos que yo creo que tiene planteado el feminismo, ¿no? Cómo desmontamos ese orden cultural donde, como decía Josep Vicent Marqués, los hombres seguimos siendo los importantes, ¿no? Y los que definimos lo que realmente vale y lo que merece que se le preste atención. Y ahí, pues hay un meollo fundamental para lograr una sociedad igualitaria, ¿no? Romper ese esquema. Ahora estoy recordando que tengo bueno, alumnado, ¿no? De la carrera de historia, bueno, no de historia, no, de psicología social, de otras asignaturas, y preguntándoles por autoras, filósofas que han entrado en la BAU. Ellos dicen, han entrado estos autores y autoras, ¿no? Claro, a Hannah Arendt, que parece ser, bueno, hay un feedback y me comentaron, ya Hannah Arendt no está, ¿no? No entra ahora es la EBAU, ¿no? Una Sí. prueba de... Ajá. Entonces, fijaros que también reseñas la película de Sí, sobre Hannah la vida Arendt, de Hannah Arendt, sí. claro, gran filósofa, autora ¿no? de las reflexiones sobre los juicios de Eichmann, etcétera, que es una autora, una filósofa de enjundia que marca la historia filosófica del siglo XX y se le ha hecho una película, además que yo creo, la visioné hace tiempo, y de una gran factura Sí, sí, está muy bien. cinematográfica, es Sí, sí. espectacular, es una película además que no es para comer con palomitas, creo yo, No, no, no lo no, sé. película Es legítimo para comer verla palomitas. y Sí, digerirla y aprender de ella, claro. efectivamente. Sí. Entonces ahí también, en este caso es una filósofa, ¿no? Pero el hecho de que haya pocas películas, cada vez más, en las que más o menos la mujer aparezca como protagonista de alguna forma y que no tenga un papel pasivo en la trama, ¿no? En el guión, ¿no? Eso poco a poco se está rompiendo. ¿O qué ejemplos, digamos, virtuosos en ese sentido has encontrado a lo largo de tu... Hombre, se va rompiendo, poco a pero poco? es algo muy reciente en el tiempo. Es decir, que todavía cuesta trabajo encontrar esas referencias, ¿no? Que por un lado nos remitan a una parte que a mí me parece clave, ¿no? Que es esa parte que tiene que ver con la memoria. Cuando yo hablo ahí de la película sobre Hannah Arendt, ¿no? Y alguna otra que también, ahora mismo no recuerdo, que aborda algún personaje también histórico, yo ahí hablo creo de la película Sufragistas, ¿no? Que Sí, con independencia de sus Alex. virtudes o no cinematográficas, me parece que son relatos muy importantes porque introducen en nuestro imaginario una serie de referencias históricas que no han estado y que siguen en gran medida sin estar, porque yo sigo preguntándole a mi alumnado cada año en la facultad por determinados acontecimientos o personajes que tienen que ver con el sufragismo, con la filosofía, y siguen sin conocerlos en gran medida, ¿no? Entonces, el cine tiene ahí un papel, junto con otras artes y otros productos culturales, pero el cine muy especialmente por su capacidad de llegar, ¿no? A tantísima gente, ¿no? Y lo audiovisual, en definitiva, ¿no? Ahora podemos hablar de las múltiples pantallas donde todos los días vemos imágenes, ¿no? Y yo creo que una responsabilidad muy importante ahí es eso, recuperar esa memoria de la historia de las mujeres, de las aportaciones de las mujeres al pensamiento, a la política. Este año, si no la habéis visto, tenéis que verla, ¿no? Porque a mí me pareció una película maravillosa, el documental que ha hecho una directora sevillana, Laura Haduman, sobre María Lejárraga, ¿no? A las mujeres de España, ¿no? Y recupera ahí un personaje del que yo, bueno, pues sí, había oído hablar, había leído algo, pero hasta que yo no vi ese documental,
no me di cuenta del valor, ¿no? Literario, político, feminista de María Lejárraga y luego la situación que vivió, ¿no? Con ese marido, Gregorio Martínez Sierra, que de alguna manera es apropiada, ¿no? De la autoría, ¿no? De la mayor parte de sus obras, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que, y claro, me parece que no es casualidad, que sean especialmente mujeres, ¿no? Las que estén justamente, ¿no? Poniendo ahí el foco, ¿no? En los documentales de la Sin Sombrero, ¿no? De hace unos años, ¿no? Bueno, pues eso hace unos años era impensable, ¿no? Que de repente, pues tuviéramos abierta esa ventana hacia unos personajes de los que apenas habíamos oído hablar y que siguen sin aparecer en los libros de historia, en los manuales, o aparecen con letra muy pequeñita, ¿no? Entonces, Efectivamente. pues ahí siempre detrás de todo ese tipo de productos encuentran habitualmente a mujeres, ¿no? Mujeres directoras, mujeres productoras, mujeres guionistas, y es muy importante lo de la producción, porque claro, el cine al final es algo muy costoso, es también una industria y necesita muchísimos recursos mover aunque sea un corto, ¿no? Entonces, que haya mujeres que estén ahí apostando desde el punto de vista de la industria por ese tipo de relatos es fundamental. Creo que este año en los Goya, si no me equivoco, creo que todas o la mayoría de las que estaban nominadas como directoras de producción eran mujeres, ¿no? Y creo que eso era la primera vez que pasaba en la historia reciente del cine español, ¿no? Entonces, bueno, claro, está cambiando, pero todavía los porcentajes son pequeñísimos, ¿no? En comparación con la gran mayoría masculina y masculinizada de esos relatos, ¿no? Luego el Me Too, ¿no? Como revulsivo, ¿no? También Claro, tienes texto tuyo del We Too, ¿no? claro. También interesante. Y es un movimiento que está cambiando, ¿no? Las percepciones sobre, Mm, ¿no? Sobre cómo debemos actuar los hombres, ¿no? sí. Y ejercemos el poder Mm, y de alguna forma también, bueno, por lo menos es un movimiento que llega al público general, ¿no? Porque que se pronuncien mujeres de relevancia como actrices, etcétera. Sí, sobre todo actrices, por lo que veo, pero tengo un conocimiento superficial al respecto. Eso, mm, bueno, son referentes que pueden calar en personas que desde el anonimato viven, bueno, pues viven experiencias parecidas de opresión, ¿no? Mujeres mm, más jóvenes o menos, etcétera, y por lo mm. tanto, bueno, Yo creo que ahí, fíjate, yo creo que ahí se ha conseguido un paso cualitativo muy importante, que es justamente que movimientos como el Me Too o determinadas movilizaciones en redes sociales o incluso a veces productos, ¿no? Audiovisuales, ¿no? Que han puesto el foco en esas realidades, han servido para generar una conciencia sobre todo eso que podemos identificar con las violencias sexuales, las violencias machistas. Yo creo que el paso que está pendiente por dar es que de alguna manera los hombres nos sintamos interpelados por esos relatos, ¿no? Yo creo que una gran mayoría de los hombres seguimos viendo todo eso como algo que pasa como fuera de nosotros, ¿no? Como que está ahí, ¿no? Pero que no nos tiene que ver con nosotros ni con nuestra masculinidad. Y creo que mientras que no asumamos que eso también tiene que ver con nosotros y que también en nosotros tenemos una responsabilidad, pues no va a cambiar la situación en lo que debería cambiar, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está uno de los grandes, o debería estar uno de los grandes objetivos del compromiso de los hombres o de quienes estamos trabajando por la igualdad de género, ¿no? Que los hombres nos sintamos interpelados también por esos relatos. Yo creo que en ese sentido el cine es una herramienta, primero una herramienta pedagógica súper, yo creo que indiscutible, y luego también tiene una capacidad que es movernos desde lo emocional, que es justamente lo que nos provoca ese movimiento de empatía, de reconocimiento del otro, de la otra, ¿no? De poder de alguna manera identificarte, ¿no? Con esa situación que está viviendo alguien que es ajeno incluso o muy distante de tu propia existencia, de tu propio contexto, pero que desde lo emocional a ti te logra remover, ¿no? Luego hay ya un paso posterior de racionalización de todo eso, ¿no? Pero el primer impacto es emocional, ¿no? Esa emoción que tú sientes, ese enfado, a veces incluso eso, ese cabreo, ¿no? Cuando ves una situación de injusticia, ¿no? O esa emoción pura, ¿no? De hasta llevarte a la lágrima, ¿no? Entonces el cine tiene esa capacidad, la imagen tiene esa capacidad que quizás no la tengan en la misma medida otro tipo de productos culturales. claro, al final, viendo una película, estás dialogando con tus emociones, ¿no? Y Mm, con las de los personajes, ¿no? Estás sí. recreando o estás interiorizando, empatizando, ¿no? Bien, y poniendo
incluso hay películas, ¿no? O series o relatos que presentan situaciones en las que Mm, te producen dilemas claro, morales, ¿no? Incluso llegas a claro, empatizar claro, con alguien que claro. representa algo, no vamos a ser Sí. maniqueos, maléfico, ¿no? De alguna forma. Y Sí, también, llegas a entenderlo, ¿no? claro, Al personaje, ¿no? eso sí, que luego puede tener sus Mm, contrapartidas, ¿no? De alguna mm. forma, ¿no? Y sobre todo yo creo que lo importante de una película cuando es buena Mm, es que te genere esa inquietud, ¿no? Y que te genere esos interrogantes, ¿no? Incluso esos dilemas, ¿no? sí, O sí, sea, sí. yo, vamos, no soy un experto en cine en el sentido de que no controlo las técnicas cinematográficas como podría ser eso, un crítico especialista, ¿no? Bueno, eso Pero habría que sí que, corregirlo, pero no, sí. no, es así. Pero sí que entiendo que a mí cuando una película realmente me interesa es porque esa película Mm, me ha removido, ¿no? Y me ha hecho replantear cosas, ¿no? Y me he quedado con ella incluso varios días después de haberla vista, dándole vueltas, ¿no? Y mm, cuestionándome incluso a mí mismo, ¿no? Porque yo creo que al final una película funciona también como un espejo en el que tú también te ves reconocido en alguno de los dilemas, de las situaciones, de los conflictos que viven los personajes, ¿no? ujú, Entonces, muchas de las películas que se han hecho en estos últimos años, donde aparece, por ejemplo, el tema de los cuidados, de otros modelos familiares, las paternidades, ¿no? Yo que también soy padre, ¿no? Pues todo ese tipo de relatos hace que de alguna manera tú te sientas un poco confrontado contigo mismo, ¿no? Cuando ves allí, pues eso, determinados conflictos, determinadas tensiones, determinadas cuestiones que están mal resueltas, ¿no? Y que ujú. inevitablemente acabas llevándola a tu vida, ¿no? Entonces yo creo que ese es el poder del buen cine, ¿no? Esa capacidad que tiene de zarandearte, ¿no? Y de emocionarte, ¿no? Hasta las trancas, ¿no? Insisto, con una película, para mí ese es el criterio de valor de una película, ¿no? Incluso películas que cinematográficamente pues, pueden ser más discutibles, Mm, pero que de repente toca la tocan, fibra. ¿no? Ujú. Un tema o abordan una cuestión que a mí realmente me está eso, interpelando, ¿no? Luego pones en valor, ¿no? La idea del valor pedagógico de las Mm, imágenes, ¿no? Ya el libro de Sartori, ¿no? El Homo Videns, sí, ya lo que claro. planteaba era que estamos de alguna forma Mm, sustituyendo, creo que es un poco extremo, ¿no? Pero mm, es verdad que hay una tendencia, una creencia social hacia la sustitución de la palabra por la imagen, ¿no? claro. Ahora Sartori vería el mundo y diría, uff, esto Y ya Sartori escribió el libro en este, ¿no? 97 Claro, creo, fíjate, fíjate, o hace 90 y ya. pico. Y Mm, esto ya en sociedades de la información y de la comunicación, todavía mm, no hemos llegado, creo, a la sociedad del conocimiento. mm, Hay que gestionar toda esa información y de alguna forma saber manejarse en un mundo de hiperinformación y saturación de mm, desinformación también, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, aunque entronca con la idea de que toda la imagen está mm, omnipresente en nuestras vidas, ¿no? Entonces, absolutamente. cuando hacemos cine, bueno, yo no lo hago, pero quienes hacen cine, etcétera, Mm, están haciendo política de alguna forma, sea de una claro, forma o de otra. Cualquier claro. producto cultural, Mm, producto o creación mm, cultural hace política, aunque claro, sea de forma inconsciente, totalmente. ¿no? Entonces, Eso lo decía Visconti, tenía una frase que decía algo mm, así, ¿no? Que todo cine es político, ¿no? sí, Hasta la película que nos pueda parecer más, más insignificante, la comedia, no sé, romanticona, más bobalicona, nos está transmitiendo sí, un mensaje, pues eso, desde el punto de vista de las relaciones de pareja, ¿no? No sé, pues fíjate, Pretty Woman, ¿no? mm, Pues Pretty Woman sí, es un artefacto tremendamente tóxico, diría yo, sí, ¿no? Por todo lo que conlleva, ¿no? Esa historia de, pues eso, de un la putero. banalización de la Claro. prostitución y Entonces, claro, cualquier película, hasta la más insignificante, no sé, película de dibujos animados en que podamos pensar, tiene detrás de sí una determinada mirada sobre el mundo, la vida, los seres humanos. Decía también François Truffaut, creo que lo decía, que también cualquier película es, en definitiva, autobiográfica. Es decir, que un verdadero creador cinematográfico, creadora cinematográfica, al final está hablando de sí mismo y de sí misma, ¿no? Y de cuál es su visión del mundo y de las cosas y de la realidad y del amor y de la pareja. Entonces, claro que todo eso tiene una carga política, ¿no? ujú, Indudable, ¿no? Por eso creo que es tan importante, sería tan importante que nos educáramos en la lectura de las imágenes, sí, cosa que no se hace y que está lejos de introducirse en los currículos educativos, ¿no? Es decir, yo siempre mm, insisto en esto, ¿no? Seguimos enseñando a los niños y a las niñas a que lean, a que escriban, a que manejen las palabras, pero no los estamos enseñando sí, a utilizar las imágenes con conciencia, con responsabilidad y de manera, por supuesto, crítica, ¿no? Porque además
las pantallas, en las que prácticamente vivimos las 24 horas del día y las nuevas generaciones con más insistencia todavía, confluyen de alguna manera en la construcción de nuestra identidad. Las identidades se están construyendo ahora de una manera completamente distinta porque tú ya te relacionas con el mundo y contigo mismo fundamentalmente a través de una pantalla. Desde que apenas tienes 7, 8, 9 años, ¿no? El último libro de Almudena Hernando, que se llama La corriente de la historia, que es un libro maravilloso que os recomiendo, está en Traficantes de Sueños. Almudena incluso habla de una nueva etapa que ya la califica de la posthistoria, ¿no? Para referirse a cómo todo este capitalismo de las pantallas, como lo califica algún autor, está incidiendo, pues eso, en la construcción de la identidad de los individuos, ¿no? Sí, 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 Y efectivamente. cómo por eso no es casual que justamente ahora estemos debatiendo tanto el tema de las identidades de los sujetos, ¿no? De cómo cada cual se siente, se ve, porque todo tiene que ver, insisto, con este mundo en el que permanentemente estamos eso, focalizados hacia las pantallas, ¿no? Y luego, por supuesto, todo lo que desde ahí hay de control, de falsa libertad, de individualismo, ¿no? De escasa dimensión colectiva y por lo tanto de difícil movilización política, porque al final estás tú solo frente a tu pantallita. Yo por eso siempre sigo defendiendo y cada vez me voy quedando en minoría la importancia de ver el cine en las salas de cine, porque creo que ahí hay como una especie ahí de ritual laico y cívico que implica, ¿no? El estar con personas, ¿no? Con las que seguramente en ese momento estás completamente en silencio, pero esa corriente emocional que se crea en ese colectivo, ¿no? Claro. Y luego, pues si vas con gente, ¿no? Luego, un poco la conversación que se genera posterior y yo creo que eso no se sustituye, ¿no? Cuando ves una película en tu casa, en tu tablet o en tu ordenador, ¿no? Y en muchas ocasiones tú solo frente a esa pantalla, ¿no? Cambia completamente el concepto y las consecuencias, ¿no? De verla, ¿no? De una manera u otra. Ese ritual laico lo estamos generando aquí ahora, porque también se retransmite por vía streaming, que es un instrumento fantástico, ¿no? Para quien no pueda venir, pero invitamos a que siempre lo hagamos un poco de forma presencial, colectiva, etcétera. Hablabas de Mm. la, ¿no? De las pantallas, etcétera, ¿no? En la era de las TIC, ¿no? De que también se utilizan las imágenes como recurso didáctico Mm. dentro de las metodologías activas, Mm. en la enseñanza, en la pedagogía, ¿no? Y eso se está insertando cada vez más es por un lado positivo, pero también al alfabetizar, ¿no? A las nuevas generaciones Mm. y a la sociedad en general con respecto al lenguaje A mí eso, cinematográfico. fíjate, Jesús, yo como, y Mm, tú que eres docente lo entenderás también, ¿no? A mí eso como docente cada vez me genera mm, más tensiones en el aula, ¿no? Porque mm, me doy cuenta que hay como un divorcio enorme entre mi generación y la generación de esos chicos y de esas chicas sí. que ya hablan, podemos decir, otro lenguaje. Y a veces tengo problemas de traducción de ese Claro, lenguaje, y me imagino que ellos también, y ella de traducción del mío, ¿no? claro. Entonces, creo que no estamos siendo conscientes desde el ámbito pedagógico y muy especialmente el universitario de cómo estamos en otro contexto, en otra realidad y con otras herramientas, ¿no? Mm, Entonces, damos ahí un poco palos de ciego, sí. pero yo creo que ahí hay una cuestión pendiente, nos tendremos que sentar seriamente a plantearnos qué hacemos, ¿no? Con la educación en este nuevo contexto, ¿no? ¿Qué hacemos con esas generaciones y de qué manera nos manejamos con esa realidad, ¿no? Es decir, no podemos ir tampoco en contra, ¿no? Del tiempo, ¿no? Claro. Y colocarnos en una especie de nostalgia facilona de otros momentos, ¿no? Pero sí que es cierto que ahí tenemos una dificultad para la que evidentemente nunca se nos había preparado, ¿no? Previamente, Claro, ¿no? es conducirnos hacia un reciclaje crítico, ¿no? Y de alguna forma adaptarnos al mundo nuevo en el que vivimos, de sociedad de la información, de las tecnologías que nos brindan, pero que no nos controlan, ¿no? Es decir, Mm, es una forma sí. conflictiva. Y de unas generaciones, Jesús, a las que no le gusta el cine. Claro. Eso es tristísimo. Yo todos los años cuando empiezo el curso, Mm, yo doy normalmente clase en primero, pues dedico una clase, dos clases, un poco a conocer a los chicos y a las chicas que tengo allí. Entonces, pues hablamos de muchas cosas, le planteo, le hago preguntas mm, de cuáles son sus aficiones, a qué dedican su tiempo libre, tal, tal. Yo también les hablo de lo que a mí me gusta, tal. Y entonces, claro, siempre sale el tema del cine, ¿no? Y siempre pregunto, bueno, ¿hay aquí alguien a quien le gusta el cine? Llevo ya como varios años que nadie ah, contesta afirmativamente que le gusta el cine. Entonces, ahí veo también que hay un cambio generacional enorme con respecto a unas generaciones para las que lo del cine era con lo que yo decía antes, con una especie de claro. ceremonia, ¿no? Que estabas ahí como pendiente, que esta semana estrena, ¿no?
la nueva de Woody Allen, ¿no? Hay que ir a Sí. verla porque tal, o la de fulanito, fulanita, ¿no? Más fulanito que fulanita. Woody Allen, Pero otro. Sí, sí. Woody Allen también Podéis aparece por ahí, sí. profundizar. Rational Man, el Sí, Rational Man. sí, Bueno, ahí antes citabas a Hernando, porque es que es una autora brillante, La sí. fantasía de la individualidad. Sí, es Un un libro libro de magnífico cabecera prácticamente, para ¿no? mí. Mm. Tendría mucho que, se podría decir mucho de ese libro y de lo que plantea. Aparte de eso, antes has tocado el tema del amor romántico y no quería dejar pasar, pasamos de tercio si quieres, lo cambiamos, Sí, sí. con respecto a la serie de Big Little Lies, ¿no? Ese Ajá. acto de sororidad Sí, final, ¿puedo claro. decirlo? Bueno, en el que, o primera temporada, en Sí, el que, ¿no? En el sí, que sí, sí, es sí, una sí. muestra, ¿no? De una serie, creo que dirigida por, es decir, Nicole Kidman, pone Producida, mucho, claro, pone producida por mucho Nicole ahí Kidman. y se nota, Mm, ¿no? Es claro, decir, que, claro. y bueno, y luego Mm. todo como lo plantea, ¿no? La violencia física patriarcal, ¿no? La Sí, llamo que así, está o violencia, perfectamente descrita, ¿no? especialmente Y los distintos ciclos de la ciclos violencia, de ¿no? violencia Cómo como... se enfrenta el matrimonio a esa realidad, ¿no? Es una serie, sobre todo la primera temporada, que a mí me gusta más que la segunda. Mm, Pues claro, hace unos años cuando estrenaron esa serie, fue para, yo creo que un hallazgo para muchos y para muchas, porque por primera vez veíamos, ¿no? Además con ese nivel de una producción norteamericana, el retrato más de una violencia en un contexto además de una clase económicamente privilegiada, ¿no? De gente muy pija, ¿no? En un contexto de muchos sí, recursos, ¿no? Donde también se demostraba, ¿no? Que evidentemente la violencia no tiene nada que ver, la violencia de género, ¿no? Con cuestiones de clase o socioeconómicas, ¿no? Sino que es transversal, ¿no? A toda la sociedad, ¿no? efectivamente. Entonces yo creo que está muy bien retratada todas esas distintas fases de la violencia y claro, muy interesante esa respuesta, ¿no? De sororidad, ¿no? Que se plantea entre esas mujeres, ¿no? Ese tipo de relato era muy poco habitual en el cine, ¿no? Y aparece ahí la película porque quizás en los años 90 una película que de alguna manera rompió esquemas para muchos y muchas fue, por ejemplo, Thelma y Luis, ¿no? Sí, Porque de sí, lo citas repente también. que está ahí, claro, es una película que Claro. yo recuerdo cuando la vi, que fue, no, eran los años 90, no recuerdo exactamente el año que se estrenó, pero claro, era un relato en el que de repente veía a dos mujeres, ¿no? Eso, que se empoderaban, ¿no? Que no me gusta esa palabra, pero bueno, que se empoderaban, ¿no? Para que nos entendamos, Sí, que eran además las protagonistas en un contexto, ¿no? Las típicas películas que siempre hemos visto, dos amigos que cogían el coche y se iban de viaje, ¿no? Ahí que hacía un efectivamente. género, ¿no? De las buddy El movies, road trip feminista, claro. por decirlo de alguna forma. Pero aquí eran dos tías que además deciden romper con sus vidas, con sus parejas, ¿no? Vemos también cómo hay una situación de violencia sexual, vemos también cómo son mujeres, joder, que les encanta el Brad Pitt, porque Eso, evidentemente es quería que estaba que para comérselo, con claro. eso y con respecto al final, que tampoco te gusta demasiado ese final, ¿no? Claro, es un final, bueno, que podemos interpretarlo como un final Sí, abierto, pero quizás un final desesperanzado. demasiado, podríamos decir, demasiado misógino, diría yo, Sí, ¿no? En el sentido de que pareciera, ¿no? Que las mujeres que hacen uso de su libertad están condenadas, ¿no? A no tener vida o a tener una mala vida o de alguna manera condenadas a la muerte o al sacrificio, ¿no? mm, Entonces, bueno, claro, era un final muy discutible, ¿no? Que también se decía que era un final abierto, ¿no? sí, Pero sí que es cierto que era una película que en aquellos momentos era una película inédita, ¿no? No era habitual ver ese tipo de personajes, ese tipo de relatos, ¿no? Y había una guionista, el director era un hombre, pero la guionista era una mujer, claro. a mí me fascina las controversias con respecto a los finales, ¿no? Por ejemplo, en la novela o en el ámbito literario, Mm. tenemos la novela de Galdós, Tristana, Ajá. ¿no? Que hay ahí, claro, vamos a desvelar finales, pero bueno, No, el no, final porfa. acaba Tristana de forma fatalista, ¿no? Entonces parece ser que esa rebelión, o sea, Mm. rebeldía de Tristana es castigada al final. Galdós quería de alguna forma ejemplarizar, ¿no? Mm. El terreno, a veces Ya. los novelistas, y eso lo he planteado a veces, que claro, no sabemos si a lo largo del relato están Mm. presentando de forma política totalmente lo que quieren Mm. reflejar o si están al servicio de la ficción, porque Ya. está el recurso del final fatalista para, de alguna forma, Sí. que el lector o la Sí, lectora, o en para este lograr caso, esa lograr esa conmoción, ¿no? Final. dramatización, ¿no? Mm. Y hay un castigo ejemplarizante, no que hay detrás de eso. Ejemplos de películas, hay toda la Sí, pero literatura, pero sí, yo creo que es muy interesante. Tú hablas de Galdós, ¿no? Que es uno de mis escritores favoritos. Yo creo que también hay que analizar un poco el autor en el conjunto de su obra, ¿no? claro. Y lo mismo pasa con los cineastas, ¿no? Entonces yo creo que entender ese final de Tristana, pero en el contexto de otras muchas novelas, de otros muchos relatos, donde yo creo que Galdós sí que tiene el mérito
también de poner el foco, ¿no? Sí. En la realidad de mujeres que no tenían determinadas opciones, mujeres que eran explotadas, mujeres pobres, mujeres que están muy condicionadas, ¿no? Por el lugar social que les tocaba vivir. Entonces, en ese contexto yo sí que creo que hay, ¿no? Una coherencia, ¿no? En Sí. toda la construcción literaria de Galdós, ¿no? Y pasa también en algunos cineastas, Ujú. que yo creo que hay que hacer un análisis jugando con todas sus referencias, ¿no? De ahí donde tú sacas, ¿no? Ujú. Una lectura más completa de ese autor, ¿no? Cuando hablamos de creadores, no de un simple artesano que hace una película de encargo, ¿no? Claro. Sino de directores o directoras que Con hacen agencia proyectos de poder personales decidir y que y, apuestan por historias muy personales, ¿no? claro. Claro, detrás de Galdós, bueno, y delante de Galdós está Emilia Pardo Bazán, Claro, por su ejemplo. relación, ¿no? Entonces, mucho se ha escrito sobre, no voy a hacer aquí Claro, sobre claro, Galdós, ¿no? Pero es verdad que Bazán es determinante o cuasi determinante claro, para que Galdós adquiera esa sensibilidad claro. hacia la situación precaria de la mujer desde el punto de vista social y desde el punto Mm, de vista de las relaciones de género en general, ¿no? Si quieres podemos avanzar, aunque suene un poco terrorífico, a las distopías, ¿no? Que ahora mismo pensamos mm, en clave distópica socialmente, ¿no? El mm, cambio climático y su derivación hacia un colapso ecológico que si no ponemos remedio, y soy pesimista al mm, respecto, podemos llegar en algún estadio no a mucho futuro, ¿no? mm, O, por ejemplo, con la guerra, el conflicto imperialista entre dos superpotencias y la guerra que es una plasmación más de eso quizás o no. Es decir, y con una amenaza atómica, etcétera, pero aparte de eso, tenemos mm, que la producción audiovisual apuesta mucho por mm, eso, por los tiempos de alguna forma. Y ahí tenemos que mm. desembocar en el punto de la criada y además tenemos a experto en gestación denominada a veces subrogada, Subrogada por pero por sustitución. sustitución, Hay etcétera. todo tipo de eufemismo. Eufemismos, efectivamente. Entonces, ahí la mirada neoliberal en la que Claro. convivimos y malvivimos Mm, nos lo presenta como una suerte de mm, altruismo y libre elección, desgajándolo, ¿no? De lo claro. que es mercantilizar Mm, cuerpos o fábricas y granjas de mujeres, como mm, hablamos mucho de Ucrania, pero poco hablamos de sus granjas, ¿no? claro. Estoy igual siendo un poco explícito, pero es un Mm, poco así, ¿no? mm. Entonces, Claro, hay si matices al respecto. esta, bueno, la novela de Margaret Atwood, primero yo Es una había leído la maravilla. novela y luego la serie, ¿no? Sobre todo la primera temporada. Luego yo ya a partir de la tercera creo dejé de verla porque creo que entro ya en una deriva un tanto insoportable, ¿no? Pero sí que creo, claro, que tiene el gran valor de poner el foco en cómo yo diría que el cuerpo, ¿no? De las mujeres es justamente, ¿no? Esa especie de lienzo en blanco en el cual la violencia, ¿no? Y el dominio patriarcal, ¿no? Permanentemente está extendiendo, ¿no? Su potencia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Lo que Rita Segato llama la capacidad de adueñarse, ¿no? Esa especie casi de idea de propiedad, ¿no? Del hombre sobre los cuerpos de las mujeres, claro. Y en ese relato futurista nos plantea bueno, una distopía, pero también está hablando el valor de las Claro, distopías, es que están hablándonos también de lo que está pasando en el momento presente, ¿no? sí. Y ahí se planteaban muchísimas cuestiones que tienen que ver con eso que decíamos casi al principio, ¿no? Con ese contexto de reacción patriarcal. Fíjate, ahora volvemos a reabrir el debate sobre el aborto, ¿no? Sobre los derechos sexuales y reproductivos cuando no están ni siquiera definitivamente conquistados, ¿no? Toda esa deriva, ¿no? Que en algunos países mezcla lo religioso con lo tradicional, lo nacionalista, ¿no? Y en el centro de todo eso, el cuerpo de las mujeres, la autonomía sexual y los mecanismos que el patriarcado siempre ha utilizado para tener a las mujeres sometidas al control, al miedo, ¿no? Porque al final detrás de todos esos aparatos de poder lo que hay es una situación de miedo, de inseguridad, de incertidumbre, ¿no? Y eso supone el mayor ejercicio de poder de una persona sobre otra, ¿no? Sí, Entonces, claro, ese relato, ¿no? De Margaret Atwood y la serie, ¿no? Y fundamentalmente la primera temporada, pues yo creo que refleja muy bien, ¿no? Ese contexto, ¿no? De la opresión, ¿no? El poder como opresión y como dominio, ¿no? Y cómo el papel de las mujeres queda ahí reducido a ser simplemente eso, vasijas, ¿no? vasijas, Como, claro, como ¿no? Decía Aristóteles. Aristóteles, ¿no? Ujú. Y luego, claro, como eso enlaza con uno de los debates que tenemos en los últimos años, que es todo el tema de lo que nuestro ordenamiento llama la gestación por sustitución, los vientres de alquiler, ¿no? En definitiva, ¿no? Que mediante el dinero, ¿no? Tú puedas explotar, ¿no? A una mujer en su totalidad, no solamente su vientre, para satisfacer un deseo, porque no hay un derecho a ser padre o madre, sino que se trata de un deseo, ¿no? Y cómo en la lógica de los deseos estamos articulando todo un modelo de sociedad y de mundo
pues tremendamente explotador, extractivista, ¿no? Y donde los más vulnerables y las más vulnerables pues llevan siempre las de perder, ¿no? Entonces, estamos en un momento tan crítico de muchos puntos de vista que, claro, creo que es normal que proliferen ese tipo de distopías, ¿no? Ujú. En el sentido de que estamos en un momento de tantas tensiones pro futuro, ¿no? Que yo creo que es normal que haya tantos creadores que pongan el foco ahora en imaginarse, ¿no? Esa distopía, ¿no? Ahora, acabo de ver ahora mismo por ahí una novela que parece que está recién editada de una norteamericana que se llama Un mundo sin hombres, ¿no? Y que es un relato distópico, pues eso, de un mundo sin hombres, ¿no? Entonces, y donde, yo he leído solamente la solapa, Sí. donde la autora se plantea que llegado ese momento, la protagonista se plantea el dilema de hacer lo posible para recuperar a los hombres en ese mundo ideal que parece que han construido, o por el contrario, seguir viviendo sin ellos. Entonces, ese es el dilema que plantea esa novela que no la he leído, la acabo de ver ahí en lo alto de una mesa, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que por eso es tan importante en este momento tan crítico que tenemos articular políticamente la utopía, Ahí va yo, sí. que es una herramienta política fundamental, lejos de esa visión como muy romanticona que podemos tener de lo utópico, y sin la cual es imposible el movimiento político y la acción transformadora, ¿no? Entonces, estamos en un momento que parece que tenemos clausurada la utopía, ¿no? Y clausurada la imaginación. Y tú necesitas imaginar alternativas para construir. Yo cuando hablo muchas veces con mis alumnos y mis alumnas en la facultad, me doy cuenta que están viviendo unas generaciones donde pareciera que tienen clausuradas las expectativas, ¿no? Del futuro. Yo muchas veces les planteo, ¿cómo imagináis dentro de 20, 30 años? Y se quedan bloqueados. O sea, es como si no pudieran pensar, ¿no? No les sale, ¿no? Decir, pues me imagino trabajando en tal sitio, siendo padre o madre, con familia, viviendo no sé dónde. No. Entonces te das cuenta de que estamos en un momento donde estamos con tantas inseguridades, tantos miedos, tantas incertidumbres, ¿no? Que de repente hemos coartado completamente esa posibilidad de imaginar, ¿no? Y yo creo que también el sistema educativo no está favoreciendo ni ha favorecido usar la imaginación, ¿no? Y yo creo que sin imaginación no es posible una política transformadora, ¿no? Es el caldo de cultivo perfecto para las políticas reaccionarias y conservadoras. Efectivamente, sí, sí. Claro, hablabas del canto a la utopía o la reivindicación de la utopía y los productos audiovisuales o las producciones, bueno, centradas tanto en lo distópico por los tiempos, porque de alguna forma vende más, porque responde a un sentido común, a un espíritu emocional colectivo común, ¿no? Que emerjan, digamos, creaciones, ¿no? Que, que, con- que por lo menos que ofrezcan una alternativa, ¿no? Que imaginen la utopía. Nadie, no sé si existe alguna película o etcétera en la que se retrate el fin del capitalismo, creo que no existe. Es decir, por ejemplo, o el fin del patriarcado, o el fin del racismo, es decir, el imperialismo, lo que sea, ¿no? No existe, es como que también atrae esto, digamos que los creadores y ingenieros de las redes sociales y de estas tecnologías, o incluso televisión, ¿no? Lo que genera expectación es, ¿no? Por eso hay mucha gente que ve el telediario y te dice, todo es malo en el mundo. Y yo, no, no es que todo sea malo, es que al final para captarte en la pantalla necesitan generarte cortisol, ¿no? Por decirlo así, Claro. a raudales. Entonces también es una forma de que también vivamos desesperanzados, ¿no? De que no tengamos imaginación de un Pero, mundo diferente, en parte, sí, ¿no? pero hay. Y la atomización social, el individualismo. Pero yo creo que sí que hay relatos esperanzadores, Sí. ¿no? Mira, yo el otro día vi una película que se ha estrenado muy recientemente, ¿no? Y que, pues, claro, evidentemente no está en el libro, ¿no? Que es una película que se llama Ellas hablan, que está basada en una novela y que parece que está basada en un hecho real y que cuenta la historia de unas mujeres que viven en una comunidad religiosa menonita muy fundamentalista y que durante toda su vida han estado sufriendo todo tipo de agresiones y abusos sexuales, ¿no? Entonces llega un momento en el que de alguna forma ellas se plantan y se reúnen como en un granero de la comunidad para decidir qué hacen, ¿no? Si se van, si dejan a los hombres, si se quedan pero luchan con los hombres. Y toda la película es el debate que tienen, en concreto 8 mujeres de distintas generaciones, ahí, desde niñas casi adolescentes a mujeres ya muy mayores, las abuelas del grupo. Y entonces toda la película es ellas que toman la palabra, por eso el título, ¿no? En inglés es Women Talking, y deciden qué hacer con sus vidas y con su futuro, ¿no? Y es una película que no voy a contar el final,
pero un final muy esperanzador, ¿no? Ellas además, fíjate, como en esa comunidad a las niñas no les permiten ni leer ni escribir ni ir al colegio, pues entonces a un chico que es el maestro de la comunidad se lo llevan a las reuniones para que levante acta de lo que allí se está hablando, ¿no? Y entonces este chico pues parece que también es otra masculinidad, podemos decir, alternativa, ¿no? A la hegemónica, ¿no? Entonces, claro, en un momento también de la película se plantean qué hacen con él, con este chico, ¿no? Entonces hay un momento precioso de la película donde una de las mujeres le dice al maestro, no, tú te tienes que quedar aquí porque tu misión es educar a los niños para que no se conviertan en estos hombres que han estado agrediéndonos permanentemente, ¿no? Entonces, dentro de un relato lleno de dramatismo, de dureza, ¿no? De violencia, no por lo que se ve, sino por lo que te cuentan estas mujeres, es una película tremendamente esperanzadora y donde hay un nivel de transformación política muy evidente, ¿no? Entonces, claro que también Ujú. hay ese tipo de relatos, ¿no? Lo que pasa es que quizás no son los más comerciales, los más Claro, evidentes, ¿no? O los que hay que ir buscándolos, ¿no? Un poquito con más, y teniendo un poco eso, las lentes de género puestas también, ¿no? claro. Para Las poder gafas verlo, ¿no? violetas, bien graduadas. Claro. Por otra parte, hablabas de masculinidades por venir, que es el capítulo último, El final. ¿no? Vamos a dar más dosis de esperanza, ¿no? Podemos ir clausurando así. Y luego la contrapartida, ¿no? ¿Qué hacemos con Woody Allen? ¿O qué hacemos con, por ejemplo, ¿no? Lo quiero plantear así porque, Bien. ¿no? Está la novela, digamos, eh, ahora no me sale el nombre, de Evita, ¿no? Lolita, Ah, Lolita, Lolita. perdona. Sí, Sí, toda la toda polémica la polémica, general, ¿no? ¿Qué ¿no? hacemos con las Sí. creaciones más Mm, misóginas o en este caso mm, de, no sé, de culto a la pederastia, ¿no? Por este caso, en mm. el caso de Lolita, o, ¿no? Que es una novela muy compleja, Sí, etcétera. Luego hizo una adaptación a Stanley Kubrick sí, absolutamente brillante también, desde el punto de vista sí. cinematográfico, que seguramente igual has hecho un análisis desde la perspectiva de género. Yo la vi hace muchos años y Yo no también lo tenía veo hace las mucho, gafas, ¿eh? claro, Claro. no tenía las gafas puestas. Mm. Entonces, eso por un lado. Entonces, ¿qué hacemos con Woody Allen? Pero también más ejemplos, ¿no? De esas masculinidades por venir, disidentes, Con etcétera. Pedro Almodóvar. ¿Y qué hacemos con Almodóvar? Que también tiene, ¿no? También tiene amiga. Rompedor en su momento, o muchos lo veían así. Y Sí, luego yo creo creo que que no es es Pilar tanto. Aguilar. Yo creo que no es tanto. Corrígeme, Pilar Aguilar hace una disección, Sí, sí, eh, lo corta por la mitad, por sí, decirlo así, sí, o lo desgarra, evidentemente, claro. ¿no? Mm. Entonces, No, bueno, vamos a ver. Este es un debate, ¿no? Permanente, ¿no? Y eterno, ¿no? Y claro, es muy complicado responder a esa pregunta que tú planteas. Bueno, yo creo que hay que seguir viendo, yo seguiré viendo el cine de Woody por Allen, seguiré supuesto, viendo el ¿no? cine de Pedro Almodóvar, seguramente películas que vi en su momento y que incluso me gustaron o me generaron, ¿no? Una cierta hasta pasión, pues pasado el tiempo las veré con otra perspectiva, porque todos somos seres en movimiento y en tránsito permanente, por lo tanto nuestro nivel de conciencia con determinadas realidades va cambiando, ¿no? Entonces, inevitablemente tú no eres el mismo cuando te acercas a una obra con 15, 20, 40 o 50 años, ¿no? Y más si has tenido un proceso vital, bueno, de aprendizaje permanente, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado no habría que mezclar lo que pueden ser las virtudes artísticas de una obra, de un producto, que yo, por ejemplo, se lo reconozco a Pedro Almodóvar en buena parte de su Sí. cine, en otras películas no, pero en Mm. buena parte de su cine sí, pero eso no quita para que desde un análisis de género, pues yo entienda que es muy discutible buena parte del relato que él nos plantea sobre el lugar de los hombres y las mujeres y la sociedad, ¿no? Lo mismo que creo que Woody Allen, al margen de que últimamente haga auténticas chorradas, Mm. pues Un poco. evidentemente creo que hay también una mirada, ¿no? Sobre Mm. determinados estereotipos femeninos que me parecen muy discutibles, ¿no? Por ejemplo, cómo aborda la prostitución, ¿no? En Sí. su cine, ¿no? En Yo creo que, Afrodita, ¿no? claro, es que no pasa el mínimo, ¿no? Sí, O cómo las propias relaciones, ¿no? De la los mujer hombres con las histérica, ¿no? Que mujeres, ¿no? aparece Y las mujeres representada. histéricas, ¿no? La tensión que él tiene con las mujeres que son potentes intelectualmente, ¿no? Entonces yo creo que ahí, bueno, como toda obra Allen, autobiográfica, yo creo que también él está hablando de sí mismo, ¿no? Allen cuando hace de Bogart, ¿no? Claro, Interesante también, ¿no? claro, o en ese Esos Irrational Man, complejos ¿no? Que es de la película que yo comento ahí, Rational Man, sí. donde, claro, hay toda una visión, ¿no? Desde esa racionalidad masculina, del genio, ¿no? Creador, ¿no? Esa dinámica muy del genio que mira a las mujeres, pero sin realmente empatizar con ellas o colocarse en su lugar, ¿no? Yo creo que ese es el principal problema también que seguimos teniendo los hombres, que no somos capaces de ponernos en lugar de ellas. Ujú. Entonces las miramos siempre desde nuestro púlpito,
Y eso es lo que le pasa, yo creo que a muchos genios creadores, ¿no? Siri Hadbeth Ujú. tiene un libro maravilloso, ¿no? De crítica de arte y de cultura, ¿no? Donde el título de alguna manera lo pone de manifiesto, ¿no? Es algo así como las mujeres que miran a los hombres que miran a las mujeres, ¿no? Algo así, es el título muy largo, ¿no? Ujú. Pero lo que viene a denunciar en ese libro, Hadbeth, es justamente que la mayor parte de los creadores hombres, pues siempre han contemplado a las mujeres desde una visión muy estereotipada, muchas veces muy cosificada, muy sexualizada, ¿no? Con unos estereotipos muy marcados, ¿no? Por ejemplo, la mujer fatal, ¿no? Sí, Que en el cine el está cine negro. Ujú. claro, ¿no? La mujer fatal, la mujer que es la causa de la perdición de los hombres, o la mujer buena, maravillosa, o la mujer sufriente por amor. Es decir, hay como una especie de esquema que si tú lo aplicas al cine, Sí, lo ves automáticamente, ¿no? Y además personajes con pocas aristas, ¿no? Son como muy de una pieza, ¿no? sí. Y entonces, bueno, pues yo creo que hay que saber distinguir esas dos dimensiones, ¿no? Y lo que sí ocurre, al menos a mí cada vez me ocurre más, ¿no? Que a mí al menos cada vez me cuesta más admirar a alguien que no tiene un discurso éticamente coherente y con el que yo tenga una cierta sintonía, ¿no? Entonces me cuesta más admirarlo en cuanto creador o creadora, ¿no? Lo cual, insisto, no significa que yo deje de ver su cine o deje de leer sus novelas. Bueno, novelas cada vez leo menos, pero las películas sí que siguen siendo para mí un lugar al que quiero acceder, aunque sea para hacer un análisis crítico, ¿no? Pero sí que ese proceso de admiración, pues bueno, yo lo he ido desmontando con muchísimos referentes que yo tenía en mi vida y que ya dejo de tenerlos, ¿no? Bueno, yo reconozco que Vargas Llosa escribe muy bien, pero no es un tipo al que yo admire, Claro, ni al que yo pondría ejemplo de casi nada, ¿no? claro. Ni siquiera García Márquez, ¿no? Que lo último que escribió, Memoria de mis putas tristes, pues me parece un relato tan misógino que, pues, ¿qué quieres que te diga? Te Pues echa para sí, atrás. maravilloso y en Mm. su momento disfruté mucho con su realismo mágico, pero Ya. yo creo que ahora no lo soportaría tampoco. Entonces, bueno, quizás el problema es que no tendríamos que elevar a los púlpitos a tantos dioses como habitualmente hacemos, ¿no? Quizás si nos situáramos todo un poco a un nivel más horizontal, pues Sí. sería todo mucho más fácil, ¿no? Sí, yo siempre insisto en eso de huir de la idealización y de la demonización, porque si Claro. no perdemos la supuesta objetividad hasta cierto punto, Mm. porque siempre hay un No, sesgo y sobre subjetivo todo de algo las muy cosas. importante, Jesús, y es que Mm. lo que yo decía antes, que tú no eres siempre el mismo espectador o la misma espectadora, Claro, ni el mismo lector ni la misma lectora, ¿no? claro. Entonces, inevitablemente, tu juicio va cambiando, tus emociones van cambiando, porque al final tú siempre acabas viendo una película desde tu lugar, ¿no? Y de Ujú. tus experiencias, ¿no? Y seguramente, pues, una mujer habrá visto el cuento de la criada desde una vivencia absolutamente distinta a como la hemos podido ver tú o yo, Ujú. por ejemplo, ¿no? Y partiendo de ahí, pues todos los demás factores en lo que tú estás, ¿no? Pues seguramente nosotros como hombres blancos, privilegiados, del mundo occidental democrático, pues también veremos determinados relatos desde ese paraguas, ¿no? Entonces, claro, es que inevitablemente cada uno ve un relato desde su lugar, ¿no? De los conocimientos situados al Claro, final, ¿no? efectivamente. Un poco esa idea, ¿no? Mm, Luego, el feminismo, ¿no? Ya desde hace décadas ha puesto sobre la mesa la idea de la cultura de la violación, ¿no? Que se nos mm, gente no lo ve, ¿no? De alguna forma, mm. esto todo es cultura de la violación y se produce una especie de reactividad cuando lo mencionas, ¿no? Pero en el cine hay ejemplos, bueno, Pero pues ¿sabes por poco qué no la editados. vemos? Porque somos parte de ella. Claro, efectivamente. La cultura de la violación, la Somos propia parte, ¿no? concepto lo dice, ¿no? Y sobre todo los Mm. tíos, ¿no? O Sí, sea, los tíos que no quieren reconocer la violencia es porque son parte de esa violencia claro, claro. y no Y quieren verla. esas escenas, ¿no? Que aparecen en películas que, bueno, pues, están al servicio de la ficción, ¿no? Mm, Etcétera, pero que llegan a erotizar o a llevar a lo sublime, no sé cómo mm, calificarlo, la violencia sexual contra las mujeres y verlo hasta desde el punto de vista estético como algo hermoso, ¿no? O mm. incluso, bueno, también está la película de Mónica Bellucci, ¿no? En la Sí, que aparece una violación que brutal, terrible. dura, no sé, la 10 escena de la minutos, violación dura no sé 20 cuánto, yo no sé casi cuánto, media media película, película, sí, 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 de esa violación. efectivamente. Sí. Entonces, Mm, por ejemplo, Almodóvar tiene sus ejemplos, ¿no? En La piel que habito, que por cierto me gustaría preguntarte por esa película, más allá mm, de que Antonio Banderas, a mi juicio, la destroza mm, porque, no sé, como intérprete en mm, esa película no sé si está muy lúcido, pero esa película, ¿no? En la que ahora está,
pues todo el debate del movimiento queer, etcétera, sus planteamientos posmodernos frente a tal. Pero más allá de eso, hay una escena, ¿no? En la que la actriz, no recuerdo ahora, aparece violada, ¿no? Es decir, estas escenas en las que, bueno, se escenifica o a través de la imagen violencias muy explícitas, pero no desde una mirada crítica, sino como algo que pasa por ahí, o, ¿no? Los cuerpos de las mujeres sometidas a la erotización en escenas que realmente pues, nos hablan de violencia, no de algo que sea edificante, ¿no? Es que, vamos a ver, esto, lo que tú estás diciendo no quiere decir que una película no pueda mostrar una violación, claro, o una escena de una agresión sexual, claro. El tema está en cómo tú eso lo cuentas y lo insertas luego en un relato, claro. Y un director, una directora de cine, tiene un montón de herramientas para darle un sentido u otro, ¿no? Desde cómo está rodada esa escena, hasta la luz que le pone, hasta dónde pone la cámara, hasta cómo utiliza la música y, por supuesto, luego qué consecuencias tiene eso en el relato. Entonces, si tú analizas todo eso, pues claro, hay montones de películas de Pedro Almodóvar donde las violaciones aparecen como un elemento más de la trama que incluso él las romantiza y las eleva, ¿no? Como al culmen de eso, de una pasión, ¿no? Victoria Absolutamente Abril, ¿no? justificada. En la película de... Bueno, en Átame, ¿no? En Átame, Pues eso, Antonio Banderas la ata y le dice, no, hasta que no te enamores no te voy a soltar, ¿no? Y al final se van cantando todos, resistiré, como si aquello fuera la feria del pueblo, ¿no? Entonces, claro, hay que ver el relato en su conjunto, ¿no? Y en el caso de Pedro Almodóvar es que hay un montón de películas suyas donde aparecen violaciones, pero desde una perspectiva absolutamente, eso, acrítica, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Lo cual, bueno, es absolutamente legítimo, es decir, que no voy a cuestionar que Almodóvar deje de hacerlo o continúe haciéndolo, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí como espectador eso me genera una cierta inquietud e incomodidad, ¿no? Hace poco leía que Paco León había hecho la segunda película que había hecho como director, que ahora mismo no recuerdo el título, una película de episodios que tienen que ver con la sexualidad. Hay un episodio donde también lo que se cuenta es una historia de un abuso sexual de una mujer que está con una, no sé si tenía algún tipo de discapacidad o alguna enfermedad, y que el marido prácticamente la drogaba todas las noches y abusaba de ella, ¿no? Entonces aquella película generó mucha polémica. Y hace poco yo leí unas declaraciones de Paco León donde, bueno, de alguna manera reconocía que, bueno, que esa historia un poco se le había ido de las manos y que él era consciente, ¿no? del tratamiento que él ahora entendía que no era el más adecuado, ¿no? Y bueno, pues hizo unas declaraciones pues que me parecieron sensatas, ¿no? Entonces, bueno, pues un creador tiene también incluso el derecho a equivocarse, lógicamente, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando contemplas eso, yo siempre que hablo de las violaciones recuerdo y sugiero que veáis una película, de nuevo vuelvo a Pilar Miró, que se llama El pájaro de la felicidad, que protagonizó Mercedes Sampietro, y la película empieza con una escena de una agresión sexual, que es determinante de luego la historia que vive Mercedes Sampietro. Bueno, pues simplemente cómo está rodada la escena de esa violación, pues claro, no tiene nada que ver con cómo vemos las violaciones en el cine de Pedro Almodóvar, ¿no? Y sobre todo lo que luego eso genera en el personaje, ¿no? De Mercedes Sampietro. Entonces, bueno, pues a eso me refiero, ¿no? A ese distinto enfoque, ¿no? A esa distinta mirada, ¿no? Fijaros, como a mi juicio, ¿no? Como los ritmos ¿no? en los que vivimos tan vertiginosos, ¿no? Y de los cambios y transformaciones que van calando en ciertos sectores, ¿no? Que tienen mayor conciencia sobre los errores que han cometido, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner el ejemplo de Cruz y Raya, ¿no? Y su famoso sketch de Mi marido me pega, y aquello era visible, etcétera, ¿no? Ya han pasado Martes y décadas. 13, ¿no? Eran, ¿no? Martes y 13, ¿no? Martes y 13. Martes y 13. Perdón, sí, Sí, Cruz y Raya. Vale, sí, pero bueno, también haría algunos parecidos. Han pasado décadas y al final se han dado cuenta, y lo siento, de verdad que no era consciente. Bueno, y Paco León ha tardado unos pocos años, ¿no? Sí, Igual es un desde que ejemplo... hizo aquella película, claro. Sí. Oye, ¿por qué no dejamos que...? No. Sí, por supuesto, que se me va la noción del tiempo. No, pero... Sí, ahí he ejercido yo mal mi papel. Sí, que no. Yo encantado de seguir hablando contigo, pero que me encantaría si hay alguna palabra, alguna pregunta, claro. A ver. Dos cosas. Una de ellas dice que las mujeres que perjudica el amor romántico. No, es el que perjudica es el amor platónico. El amor romántico no perjudica, porque el amor romántico es simplemente de que antes era la familia la que emparejaba y ahora es una persona que le gusta a otro. Eso no. Y la otra cuestión es que
Un poco antes de la pandemia, leí en un periódico de Madrid un intelectual, no sé si era economista, jurista, que decía que la mujer tiene derechos jurídicos, pero no económicos. Y a estas alturas, esas cosas me parecen que cuando vamos, se ha mejorado mucho la mujer de hace 50, 60 años, pero pues todavía no ha llegado ni con mucho. O sea que estemos discutiendo entre intelectuales, o sea, a lo que llamo yo ilustres machistas, por poner el nombre, que estemos discutiendo esas cosas, esas dos cuestiones. ¿Qué te parece? Bueno, sobre lo del amor romántico, ¿no? Que yo creo que aparece ahí también, claro, en muchas de las películas y en algunos de los comentarios que yo hago. Bueno, podemos discutir el nombre, la nomenclatura, la idea, ¿no? Yo creo que cuando desde el feminismo se critica lo del amor romántico, lo que se está criticando es unas dinámicas relacionales a partir de las cuales hemos entendido las relaciones amorosas en un contexto de supuesta libertad y de supuesta autonomía, es decir, donde ya no era el padre el que a la chica le elegía el marido o se concertaba el matrimonio, pero donde hemos ido reproduciendo una especie ahí de pacto no escrito en el cual efectivamente hay una serie de elementos absolutamente, podemos decir, tóxicos, ¿no? Por utilizar una palabra muy de moda, ¿no? Esa idea del amor vivido muy especialmente por parte de las mujeres como la entrega, como lo que da sentido, podemos decir, totalizador a sus vidas, esa idea también incluso de la complementariedad, ¿no? De las dos personas que se enamoran, ¿no? Y más en el esquema heteronormativo, cómo a partir de ahí se pueden justificar los celos o determinadas reacciones, incluso violentas. Entonces yo creo que es todo ese aparato, ¿no? Que está muy presente, sobre todo en los imaginarios culturales, el que efectivamente sigue generando tantísimas consecuencias negativas desde el punto de vista de la autonomía, ¿no? de los seres humanos y de las mujeres en particular, ¿no? Ahora en las plataformas yo contemplo absolutamente perplejo y hasta asombrado y aterrorizado cómo hay tantísimos productos dirigidos muy especialmente a los más jóvenes, donde lo que nos cuentan son, de nuevo, estas típicas historias de amor donde parece que estos personajes no tienen otro fin en sus vidas que enamorarse, donde por supuesto la vivencia de ellas es muy distinta, ¿no? A la vivencia de ellos, ¿no? Y cómo efectivamente eso ha acabado siendo un condicionante para la vida de tantísimas mujeres, ¿no? Y cómo eso le ha generado además a ellas sentimientos de culpabilidad, cómo eso ha condicionado muchas decisiones vitales, ¿no? Incluso hasta profesionales. Entonces, yo creo que esa es la perspectiva, ¿no? Del amor, quitemos lo de romántico, ¿no? Lo del amor, ¿no? Que desde el feminismo se critica. Entonces, creo que estamos todavía en fase de aprender a amar de otra manera, ¿no? Y desde otra concepción de la reciprocidad, ¿no? Y donde efectivamente tengamos que renegociar ese pacto, porque al final, cuando tú estás en pareja, estás permanentemente renegociando, ¿no? Los términos, ¿no? De esa convivencia, donde efectivamente ya los roles han ido cambiando, donde la división de los espacios también ha ido cambiando y donde por lo tanto tenemos que hacer pues eso, otro pacto nuevo, ¿no? No nos sirve el modelo antiguo, ¿no? Pero yo creo que ahí no hemos sido todavía capaces de crear un nuevo imaginario, ¿no? De alguna manera, incluso por ejemplo cuando yo veo muchas películas, ¿no? Donde se reproducen historias de amor entre dos chicos o entre dos chicas, ¿no? Historias gays, pues de alguna manera también se reproducen los mismos esquemas, es decir, no hemos tampoco sabido ahí darle otra vuelta, ¿no? A ese tipo de relatos, ¿no? Y entonces, claro, eso acaba siendo, pues como decían algunas, ¿no? Como una especie de opio, ¿no? Para las mujeres, ¿no? Ese amor, ¿no? Entendido como lo totalizador. Eso se ve muchísimo, volviendo a lo de antes, en el cine de Pedro Almodóvar, ¿no? Esas mujeres absolutamente, ¿no? Arrasadas, ¿no? Por la experiencia amorosa, cuando las dejan, esos dramas absolutos, ¿no? Esa Marisa Paredes, ¿no? De La flor de mi secreto, ¿no? Sí. Absolutamente desgarrada, ¿no? Cuando le dice a Imanol Arias, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro, ¿no? Me decía ahí como muy dramática. Entonces, claro, esos imaginarios que lo hemos visto desde los cuentos infantiles, las películas de Disney, hasta eso, hasta las películas más recientes de Almodóvar o las series de Netflix de hoy, pues, pues eso yo creo que incide muy negativamente, ¿no? En la construcción tanto de los chicos como de las chicas, ¿no? Entonces yo sí que coincido ahí en ese análisis crítico.
Y luego, claro, del tema económico, de los derechos económicos y tal de las mujeres, no sé quién sería el ilustre pensador o tal. Yo creo que estamos muy sobrados de ilustres pensadores, ¿no? Bueno, yo es que creo que esa es la clave, ¿no? Es decir, yo creo que mientras que no seamos capaces de ser conscientes de cómo la brecha de género y la brecha de clase están permanentemente interconectadas y cómo efectivamente es la precariedad económica de las mujeres, la mayoritaria precariedad económica de las mujeres, la que hoy sigue siendo en gran medida el obstáculo para una plena igualdad, pues me parece que estamos reproduciendo el sistema de una vez por todas, ¿no? Entonces, claro, me parece que no cabe una propuesta feminista que no sea, por así decirlo, anticapitalista, ¿no? Porque en definitiva el modelo económico capitalista está forjado sobre un modelo relacional de sujeto, que es justamente el que yo creo que trata de desmontar el feminismo, ¿no? Entonces yo creo que va de suyo ese análisis que tiene que ver con los recursos, con la economía, con el modelo productivo y con el lugar que mujeres y hombres ocupamos y que la masculinidad ocupa en ese espacio, ¿no? Y claro, Almudena Hernando, en su último libro que yo antes citaba, se plantea una pregunta que a mí me parece la pregunta clave, ¿no? Que es, ella se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está fallando cuando después de tantos años de leyes de igualdad, de planes, de normativa, bueno, pues no estamos consiguiendo realmente que esto cambie del todo, ¿no? Y entonces ella se plantea, yo creo que de manera muy inteligente, ¿no será que nos estamos equivocando construyendo un modelo consistente en que las mujeres de alguna manera repitan lo que hacen los hombres, ¿no? Y de alguna manera las estemos asimilando a un modelo de masculinidad que es el que ocupa, ¿no?, el espacio de lo político, de lo económico y de lo cultural? Pues yo creo que Almudena tiene ahí mucha razón, no solamente en plantear el interrogante, sino incluso cómo lo contesta, ¿no?, en su libro, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está la clave. Claro, hemos confundido la igualdad en hacer que las mujeres sean iguales a los hombres, ¿no? Y no estamos construyendo un mundo en el que realmente seamos todos y todas equivalentes, ¿no?, en cuanto a seres humanos, ¿no? Y para ser equivalente en cuanto a seres humanos, tenemos que tener los mismos recursos, empezando por los económicos, ¿no? Si no, no hay equivalencia que valga, claro. Decía Kate Millett aquello de el amor patriarcal es la gran cárcel anestesiante de las mujeres, algo dijo en su Claro, obra de alguna forma. claro. Y luego a ver más intervenciones, por ejemplo, Sara seguramente puede aportar algo importante. La otra Sara también. Tenemos aquí. No sé qué puedo decir. Muy interesante esto que comentabais justamente ahora de hasta qué punto se puede haber confundido la igualdad de género con equipararse directamente a la masculinidad construida. Y leí este año un libro que no sé, seguramente lo conozcáis ya, que se llama El último hombre blanco, de Nuria Lavari, que trata un poco, disecciona como todo esa figura de la mujer que ha construido su empoderamiento, por así decirlo, en base a equipararse a esta figura del hombre blanco de negocios, que es poderoso económicamente, que se desentiende de su parte emocional, de las relaciones humanas, y es muy interesante, entonces así como, no sé, qué recomendación. Claro. Sí, por eso yo creo que... Y no sé si Jesús estará de acuerdo conmigo, pero yo creo que la clave está en que tenemos que desmontar esa masculinidad entendida como esa especie de, ¿no?, como sistema, ¿no?, que nos penetra no solamente a los hombres, sino también a las mujeres y a la sociedad. Yo creo que esa es la clave política. Es decir, no es simplemente el cambio, ¿no?, como algunos plantean, de los hombres, que seamos más cuidadosos, mejores padres, que por supuesto, genial, ¿no?, que seamos todo eso. Pero yo creo que la clave sistémica tiene que ver con cómo desmontamos un mundo en el que todas las claves organizativas, empresariales, por supuesto académicas, están construidas con la referencia de la masculinidad y de los intereses androcéntricos, ¿no? Y donde en todo caso las mujeres estáis intentando acoplaros ahí, pero con otras muchas mochilas de las que nos habéis despojado y en una permanente tensión que hace que yo el otro día, ¿no?, yo me fijé mucho en esa noticia, incluso escribí un artículo sobre el tema, ¿no?, cuando veíamos la dimisión, la renuncia de Jacinda Ardern, ¿no?, la ministra de Nueva Zelanda, decía, no, yo es que ya no tengo energía, ¿no?, para seguir aquí, para asumir la responsabilidad. Oye, ¿por qué hay tantas mujeres, sobre todo que están en el mundo de la política, que te dicen prácticamente lo mismo? Dicen, no, es que yo no puedo estar, es que a mí no me merece la pena, ¿no?
pues ¿no será que estamos haciendo mal la Claro. política de esa manera? Y que tendremos que revisar esos modos que tenemos de hacer la política y de ejercer el poder y de administrar las instituciones, ¿no? Porque la mayor parte de las mujeres en esos espacios te lo dicen, ¿no? Y quien acaba ahí sobreviviendo es la que acaba de alguna manera asimilándose a lo masculino, ¿eh? Y las que no lo hacen, pues lo tienen muy complicado, claro. Y Decían por eso ves de, tantas sí, que acaban diciendo, pues a mí no me compensa, ¿no? Esta lucha, ¿no? decían de Margaret Thatcher que cambió su tono de voz, etcétera, para adaptarse a las lógicas, bueno, masculinas, etcétera, del ámbito ¿verdad? Parlamentario allí, ¿no? En Inglaterra, etcétera. Y luego hacéis referencia, ¿no? A que lo masculino constituye la esencia del modelo productivo vigente, del Claro. capitalismo, ¿no? Pero no solo existe esa alianza, ¿no? Que de hecho se insiste mucho en ello, el capitalismo y el patriarcado, etcétera. Es que eso ya viene de antes, ¿no? Es de Claro. todos los modos de producción, me pongo un poco marxista, ¿no? Pero Claro, sí, bien, sí, sí. pero todos los o modelos productivos o sistemas Mm. económicos que han ido sucediéndose a lo largo de la historia han estado forjados a partir de la lógica de lo masculino y de lo patriarcal, que al final va engrasado. Pero claro, hay quienes plantean desde antropología de género que el patriarcado podría ser una anomalía histórica del devenir humano. Es decir, Ujú. que fijaros que en sociedades quizás, esto es un poco de Bachofen y de Engels Ya. y tal, y el origen de la Ya. prioridad un poco desfasado, pero hay quienes consideran que, Mm. u otras personas consideran que es una invariable antropológica, ¿no? El patriarcado. Por lo tanto, Mm. entenderíamos a la idea de, bueno, no hay esperanza, entonces, ¿no? Si no hay un pasado Ya. utópico, tal, 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 Mm. tal, ¿no? Y que está asociado a la desigualdad. Es decir, que quizás el patriarcado sea, o la desigualdad de clase o social o la desigualdad de género, los impulsores de los sistemas de dominación en los que vivimos actualmente, ¿no? Es decir, que igual en un pasado, ¿no? De sociedades cazadoras-recolectoras, donde había un igualitarismo social imperante, no siempre total, ¿no? Quizás hemos, digamos, avanzado en las jerarquías, ¿no? Es decir, la jerarquía, lo jerárquico, en esencia, ha ido construyendo desde muy antiguo, es decir, desde tiempos del Neolítico y previamente, ¿no? Es decir, que tenemos que imaginar otras esferas, incluso en el pasado, ¿no? Intentar, Mm. es que las fuentes arqueológicas no nos arrojan demasiada Claro. información. Pero bueno, me he metido en un jardín bueno, ¿eh? Pero fijaros que Ya. lo masculino es ir Claro. a esa idea, ¿no? Lo masculino es como lo que va Claro, claro. construyendo y generando esos mecanismos de reproducción del sistema Claro. económico, Los etcétera. liderazgos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo ahora en el tren venía leyendo, bueno, un número de una revista sobre todo era de economistas, ¿no? Y que hablaban mucho sobre el tema eso, del liderazgo, ¿no? ¿Qué tipo de liderazgo se impone, ¿no? En el mundo empresarial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y claro, ¿cómo encajan ahí las mujeres en ese modelo de liderazgo, ¿no? De trabajo acelerado, ¿no? De eso que llama Remedios Zafra, ¿no? Las vidas trabajo, ¿no? Estamos permanentemente ahí entregados a la productividad, ¿no? Son dinámicas muy perversas, ¿no? Que realmente van en contra de hacer las vidas sostenibles y con bienestar, ¿no? Entonces yo creo que ese debería ser realmente el objetivo transformador del feminismo. Yo creo que tal vez nos tenemos que plantear a esta altura, aunque pudiera parecer una obviedad, cuál debería ser el objetivo de las políticas de igualdad. Generar yo creo que cuidadanía, ¿no? Sí, o bueno, y desmontar todos esos obstáculos que impiden la igualdad, ¿no? Es decir, o sea, que las políticas de igualdad ni siquiera deben tener como destinatarias únicas a las mujeres, ¿no? Claro, Habrá una parte de las políticas que efectivamente necesitan todavía utilizar, por ejemplo, mecanismos de acciones positivas o algún tipo de tutela específica, ¿no? Pero como un gran objetivo de las políticas de igualdad van más allá, incluso, ¿no? De los sujetos, porque tienen que ver con la transformación de una realidad, ¿no? Entonces, a lo mejor es que no estamos haciéndonos bien esa pregunta, ¿no? Claro. Y no la estamos contestando, claro. Si no la hacemos bien, tampoco la podemos contestar bien, ¿no? Transformar desde las, digamos, las lógicas de las reglas de juego vigentes, ¿no? Claro, Redundar claro. y no ser de alguna forma más radical, ¿no? Menos radical, pero aún más, es decir, ir más a la raíz ¿no? de lo estructural. ¿Qué más intervenciones? Más salas, más tal. Vale. Quizá por el título del libro, me creí que lo que se iba a hablar fundamentalmente era de lo masculino, ¿no? De cómo ser hombre en el contexto actual. Ah. Y hemos hablando de mujeres. Bueno, por eso no, yo creo que hemos hablado mucho de hombres, ¿eh? Creo que hemos hablado mucho de hombres, ¿eh? De todas maneras, dos cosas, ¿no? Yo que llevo mucho tiempo trabajando sobre hombres y masculinidades, es decir, yo no entiendo hablar o analizar masculinidades si no es desde una perspectiva relacional.
¿no? Es decir, creo que no podemos meter a los hombres como si fuera una especie de cubículo y examinarlos con un microscopio, porque estamos permanentemente en contextos relacionales con las mujeres. Entonces, a mí me interesa, políticamente hablando además, cómo se construyen esas relaciones que suelen ser relaciones de poder, ¿no? Entonces, yo creo que cuando aquí hemos estado hablando de la cultura de la violación, de los genios creadores o de determinados modelos, pues claro, hemos estado hablando finalmente de la masculinidad, ¿no? Entonces, claro, en el libro, ¿qué es lo que hay a través de varias películas y series, ¿no? Pues de alguna manera he querido construir un relato más o menos sistemático, pues de distintas masculinidades que van desde la omnipotente hasta aquellas que yo digo que están absolutamente desorientadas y perdidas en un momento en el que quizás muchos hombres pues ya no encuentran a las mujeres que les gustaría encontrar, ¿no? Y eso es un trauma para muchos de ellos. Y esa otra expectativa de hombres por venir, ¿no? Donde yo hablo de alguna serie, de alguna película, donde en mayoría de los casos hechas por mujeres, donde empezamos a ver otro tipo, por ejemplo, de padres, ¿no? Yo hablo ahí de la película Verano del 93 de Carla Simón, donde yo creo que el papel que hace ahí David Verdaguer de un padre, pues no tiene nada que ver con la paternidad que habitualmente hemos visto reflejada en las películas o en las series, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí se está construyendo también otro relato, ¿no? Que es muy necesario porque una de las dificultades que siempre tenemos, y Jesús lo sabe, Manolo vendía también, es la falta de referentes, ¿no? Cuando le contamos a chicos, ¿no? Cuando vas a hacer un taller o cuando vas a un grupo de hombres, ¿no? Es muy fácil destacar, ¿no? Lo negativo, ¿no? Y poner muchísimos ejemplos, ¿no? De masculinidades negativas, pero luego faltan referencias de, bueno, ¿en qué espejos se miran entonces los chicos de hoy en día, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un trabajo evidente que los hombres, muy especialmente los hombres, tendríamos que hacer, ¿no? Evidentemente yo creo que ese sería en todo caso el papel que los hombres tendríamos que asumir dentro del feminismo, ¿no? El plantearnos ese trabajo hacia los hombres de construcción de otras referencias y de desaprendizaje de las referencias en las que hemos sido educados, ¿no? Y entonces, bueno, afortunadamente en el cine empezamos a encontrar algunos, ¿no? Destellos, ¿no? De otro tipo de hombres, ¿no? De otro tipo de relaciones, ¿no? De otro tipo de familias, ¿no? De otro tipo de sexualidades, ¿no? Afortunadamente, aunque claro, el cine comercial mayoritario pues sigue insistiendo, ¿no? En reproducir lo más esquemático, porque además es lo más obvio y lo que más rápidamente conecta con, ¿no? La emocionalidad más epidérmica y lo que consigue más rendimiento en taquilla, ¿no? La lógica del beneficio. Claro, Es así, claro. sí. Es una industria al cine, al final, o sea que Claro. no es una ONG. Claro. Efectivamente. Manuel. Muchas gracias por... claro, en relación con la última pregunta, aquí estamos hablando de masculinidades igualitarias, ¿no? Entonces, a raíz de los hombres feministas, ¿no? Del libro de Jesús, es decir, es que tenemos que tener claro de que el movimiento de hombres por la igualdad forma parte de todo el gran movimiento feminista. Si hablamos, por ejemplo, de cine, está, por ejemplo, la directora, yo flipé literalmente con la directora Ida Lupino de los años 30, porque el cine ya es un producto cultural que tiene más de un siglo. Entonces, el hecho de saber películas como El autoestopista o El bígamo, donde una mujer que tuvo que producirse ella, porque claro, en el contexto no la dejaba, pues el rescatar ese trabajo que hacen nuestras compañeras feministas de visibilizar el tema de ese es fundamental, y además ese tenemos que hacer acompañamiento con ellas. Pero luego también invito, por ejemplo, a ya que tenemos la suerte de poder usar unas gafas violeta, o como queráis llamarle, de perspectiva de género, yo invito a revisionar películas clásicas, de tal manera que si yo, por ejemplo, veo ahora una Eva al desnudo, donde veo a una Betty Davis quejándose, que ya cuando tiene cierta edad no tiene papeles, yo rápidamente tengo que decir, a ver los diálogos, y luego tengo que ver, a ver cuál es el comportamiento del director, de la tal, del otro, una Marilyn Monroe estupenda, estereotipada, en que es la que está... La rubia tonta. Me gustan mayores, ¿no? Pero, ¿cuál es la reacción de y es curioso porque
de la misma manera que las películas un poco más nuevas, que claramente podemos decir que son feministas, hay personajes masculinos muy potentes. Yo estoy viendo, por ejemplo, Solas, Sí. el abuelo de Solas, a mí me dejó, ¿no? Claro. Ahí se ve, pues, si aprendemos, nos educamos a mirar, es un producto ya del año 1955, bien, pero ahora lo estoy viendo desde hoy con otra mirada. Voy a sacar, ¿no? Todo el género del western, bueno, Los Siete Magníficos, y nos vamos a mirar, es brutal, pero ojo, estoy refiriéndome a ese buen hombre de la cantina que se ve inerme Sí. y que viene el matón de la clase y ¿sabes? O sea, leer todas estas cosas y nos damos cuenta que incluso películas hechas hace 60, 70 años, y dices, qué barbaridad, pues qué curioso, qué avanzado. Fíjate, cuando estaba hablando me estaba acordando de una película que volví a verla recientemente después de muchos años de no haberla visto, ¿no? Que es La gata sobre el tejado de zinc, ¿no? La obra de Tennessee Williams, el personaje de Paul Newman ahí, ¿no? Esa masculinidad, que además, bueno, aquí con la censura, ¿no? Se tergiversó un poco, ¿no? Lo que allí se estaba contando. Claro. Vamos, eso es O fíjate, Otro otro actor que a mí me actor parece también como un representante de otra masculinidad, ¿no? Las películas de Montgomery Clift, ¿no? Que era un tipo ahí de masculinidad también, ¿no? Como atormentada, ¿no? Muy vulnerable en muchos de sus papeles, ¿no? Era también otro tipo, ¿no? Que tenía un perfil, ¿no? A pesar de la época en la que vivió y trabajó. Entonces, claro, es muy interesante también recuperar ese cine clásico, ¿no? Con esa lectura, ¿no? Claro. Bueno, no, pues vamos a volverlas a mirar. Sí, claro. Con esa seguridad de saber qué queremos. Sin duda. ¿Alguien más? ¿Alguna mujer más? Y es que he hablado yo mucho. Por mí, no por los demás. Lo Vale, dejamos, sí. sí, que- porque pues ya llevamos un buen rato, ¿eh? Ah, Gracias, ¿eh?